Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Soy su servidor Vicente Pérez, director de visionquerétaro.mx. Tenemos el gusto de platicar otra vez con un amigo de la casa, el doctor Santiago Nieto Castillo, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias Bueno, por estar doctor, aquí y por el espacio. pues no tienen días de descansos, con agendas apretadas, pero pues ahí está del tingo al tango, hay muchos temas que platicar. Uno de ellos es, bueno, pues cómo va con el tema de todo esto, una nueva ley que se está impulsando, principalmente para evitar el burocratismo, entre otras cosas, pero nos gustaría que nos platicara sobre esto primero. Sí, a ver, la presidenta mandó una iniciativa el 15 de septiembre pasado al Congreso, a un trabajo que habíamos hecho coordinado entre INPI, Secretaría de Economía y la Consejería Jurídica, en ese entonces encabezada por la hoy fiscal Ernestina Godoy. Después de ello hubo un análisis, hubo el cambio de consejera jurídica y hicimos una nueva mesa de trabajo para incorporar otros elementos, por ejemplo, que la FIFA estaba pidiendo de cara al Mundial de Fútbol. Además, ya habíamos avanzado en algunas cosas relevantes y la presidenta también pidió que pudiéramos reducir los plazos, particularmente para la expedición de patentes mexicanas, que eso es lo que más le interesa a ella en términos de desarrollo económico. Y bueno, finalmente se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos en el Senado de la República. Manuel Reyes le tocó la coordinación desde la Comisión de Economía y los estudios legislativos primera, después pasó a la Cámara de Diputados y Diputadas, al final se aprobó también por unanimidad de todas las fuerzas políticas, y la verdad, el primer tema es por qué es importante. Bueno, es importante porque permite proteger de mejor forma, yo diría, primero, los trámites, los derechos de propiedad intelectual, en razón de que se agilizan los trámites. Hoy, desde hace un momento, lo más importante para la presidenta es el que en el examen de fondo de las patentes mexicanas dure solamente un año. A nivel internacional, el plazo es entre 4 o 5 años. El TEMEC establece un plazo de 5 años para la expedición de una patente para Canadá, Estados Unidos y México. México lo va a reducir a un año en el examen de fondo, lo cual significa que en términos reales va a ser como de 2 años y medio el procedimiento. Segundo, la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Hoy no se podrá utilizar nombres de poblaciones indígenas sin el consentimiento del pueblo indígena, y evidentemente podrá ser de manera libre cuando un integrante de la comunidad solicite el uso de un elemento cultural de esa comunidad. Un poco en la misma línea que hicimos de la protección de la muñeca Lelé y la muñeca Donshu, ahora ya establecido en la ley para cualquier elemento del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas. Y esto es algo que no había pasado nunca porque el enfoque de la ley había sido más neoliberal. Y el enfoque actual de la Cuarta Transformación es cómo hacemos que los grupos vulnerables puedan tener un desarrollo económico. Sí, perdón la interrupción. Sí. Obviamente esto es importante porque esta administración, bueno, desde la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador, también la presidenta Claudia Sheinbaum, también apoyado por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, se están fijando en los grupos minoritarios vulnerables. Pues ese creo que es un enfoque diferente, ¿verdad? Sí, a ver, el presidente López Obrador reformó el artículo 2 para proteger los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. La presidenta acaba de incorporar, bueno, octubre de 2024, una reforma constitucional y en realidad es que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no estaba homologada con las reformas constitucionales de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Lo que hicimos fue homologarla. Por cierto, la legislación de Querétaro no está homologada a las reformas constitucionales de pueblos indígenas, ¿no? Digamos, por decir un caso. Tercero, un lenguaje incluyente. Y eso también me parece importante decirlo. La ley estaba redactada en términos masculinos y lo que se hizo fue, en vez de hablar de el inventor, se habla de la persona inventora, en vez de hablar del solicitante, la persona solicitante, y un poco generar también esto que ha planteado la presidenta, de que la legislación
tenga un enfoque de género, una perspectiva de género en la redacción de la ley. Un cuarto punto, mejores esquemas para combatir la piratería. Y ahí está pues particularmente una figura que se llama el ambush marketing. Esta figura lo que hace es proteger en las inmediaciones de los estadios, de los fanfests para el Mundial de Fútbol, que no se pueda distribuir piratería, pero tampoco de marcas que no sean patrocinadoras del Mundial. Esto sucederá en la Fórmula 1, sucederá en caso que México vuelva a tener, esperemos que algún día sí, nuevamente Juegos Olímpicos. La idea es que en esos eventos de naturaleza internacional existe una mayor protección de la propiedad industrial. Se facilitan los procedimientos para las denominaciones de origen de indicaciones geográficas y bueno, es una forma de acercarle a las personas una materia que es hermosísima, la propiedad industrial, la propiedad intelectual en su conjunto, que genera exclusividad en el mercado, que genera desarrollo económico, y la idea es que todas y todas las personas en México puedan utilizar estos elementos para poder tener un mejor nivel de vida. Eh, Está pensada pues, para apoyar a discapacitados, para personas discapacitadas, para apoyar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, para tener una perspectiva de género. Y pues es una ley muy en el tono de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho durante su administración. Esto es importante también, pero vámonos a los números. En este momento, en el corte de caja de tu responsabilidad, ¿cuántas patentes se han consolidado, por decirlo así? Y quisiera también que, si tienes los datos, también tropicalizarlo aquí a Querétaro. Sí, a ver, el primer tema, me gusta verlo así. La época de Cedillo, digamos, Salinas Cedillo, cuando inicia el INPI, estamos hablando de unas 100 patentes mexicanas. Con Fox, 130, 140. Con Calderón, llegó a niveles de 200 mexicanas. Con Peña Nieto, 300. Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador, empieza con 400. Tiene un récord histórico, 618 en 2021, después de la pandemia. Y para 2024, en el primer techo que rompimos fue el de 700 patentes mexicanas, lo cual implica pues, interacción con las personas investigadoras, con los centros de investigación, con las universidades. El 2024, con los meses del presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. 2025 llegamos a 988 patentes mexicanas, en realidad hubiéramos podido pasar las 1000, sin embargo, también por trámites administrativos de los pagos de las universidades esto no se consiguió, pero la parte central es que no solamente se logró romper el récord de las patentes, sino también de su comercialización. Estamos en 10% de comercialización, ahorita tuvimos un incremento al 15% de patentes que se encuentran comercializadas y yo estoy esperando que en este año podamos llegar al 30% de patentes comercializadas mexicanas, lo cual implica recursos para las personas inventoras. En el caso de Querétaro, por ejemplo, el CIDESI tiene 4 solicitudes de patentes. Bueno, en términos generales, ¿quiénes son los que más patentan? El Instituto Politécnico Nacional, en un primer lugar. En segundo lugar, la UNAM. En tercer lugar, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara. Son los 5 entes que más patentan en el país. El 60% del patentamiento es centros de investigación y universidades. Estamos hablando que el 23% son empresas y 17% restantes son personas inventoras independientes. Para el caso de Querétaro, el ecosistema cambia y primero decir que Querétaro se encuentra en el estado número 11 de solicitudes. Yo he pedido que tengamos especial atención en Querétaro y que podamos sacar rápido los trámites de Querétaro, y eso ha colocado Querétaro en el estado número 8 de patentes concedidas. 11 en solicitudes, 8 en concesiones.
pero realmente el ecosistema de Querétaro pues, da para más. Pues, tenemos a la UAC, está el CIDESI, está bueno, el Centro Nacional de Metrología, está el Tecnológico de Monterrey. O sea, es un ecosistema que daría para más y creo que ahí sí falta una coordinación desde el área de la educación pública del Estado para poder eh, fomentar estos proyectos. Lo importante, bueno, yo creo que para Querétaro es importante que CIDESI, por ejemplo, esté ya generando proyectos de semiconductores, porque eso implica una tecnología e innovación de una repercusión económica mucho mayor a seguir procesando materias primas o estar en otro esquema de la infraestructura económica. Entonces creo que necesitamos mejorar la posición de Querétaro y se requiere, porque el mayor número de invenciones queretanas están viniendo de empresas. Por ejemplo, MAVE en Querétaro es uno de los principales impulsores de patentamiento y no lo encontramos en el ámbito gubernamental. Pero bueno, hay que seguir trabajando en esa ruta y el objetivo es que Querétaro llegue a tener una mejor posición, porque para el ecosistema que tiene Hidalgo, me parece que es increíble que Hidalgo esté mejor posicionado que Querétaro en esta rama, ¿no? Bueno, lo voy a decir global primero. ¿Y cómo van las indicaciones geográficas? Ya lo había mencionado, así como el tema de la protección de los pueblos minoritarios, pero para el ciudadano común, corriente, ¿qué significa o qué beneficio o en qué consiste también el tema de las indicaciones geográficas? A ver, es un mecanismo, un instrumento jurídico que lo que hace es reconocer que tenemos una enorme riqueza vinculada con la tradición, la cultura, la historia de una determinada región. Eh, una figura, digamos, de mayor envergadura o más compleja es la denominación de origen. México tiene 19 denominaciones de origen. A mí me tocó en realidad participar ahorita en una, que es el café de Nayarit, y estamos trabajando también el orégano de Nuevo León. Y en materia de indicaciones geográficas tenemos 34 en el país. Hay cosas que me llaman pues, poderosamente la atención. Querétaro no tenía. Querétaro no tiene denominaciones de origen. Es uno de los pocos estados que no tiene denominación de origen. Y he pensado que lo que hemos hecho con el vino, la región vitivinícola de Querétaro, se pueda convertir en una denominación de origen del vino mexicano y dentro del vino mexicano una indicación geográfica sobre el vino de Querétaro. Que lo hicieron los franceses, empezaron con esto siglo XVIII con la champaña. La champaña en Francia, lo siguieron también los italianos con el parmesano reggiano, el queso, y ha sido mecanismos como para poder identificar a nivel global la calidad de un producto. Querétaro tenemos tres, la muñeca Lelé, la muñeca Donchú y la región vitivinícola, y estamos ya en trámite de oposición del mármol de Bizarro. Había alguien que quería ponerle el mármol de la Sierra Gorda, pero en realidad no abarca toda la Sierra Gorda, y abarca sí, digamos, la plataforma de mármol, no solamente Bizarrón en Cadereyta, sino una buena parte del municipio de Cadereyta, inclusive llega a tocar el estado de Hidalgo, pero yo creo que el mármol es de Bizarrón, donde hay una identidad cultural vinculada, donde está la Feria del Mármol, es precisamente Bizarrón, y había que visibilizarlo, porque además es de una enorme calidad y es importante que pueda formar parte de todos estos mecanismos que tiene el Estado mexicano para poder difundir de mejor forma sus productos. Hoy en el mapa turístico mexicano de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México se encuentra ya pues la muñeca Lelé, la muñeca Donchú, ubicadas geográficamente para que las personas turistas que lleguen al Mundial de Fútbol puedan tener conocimiento de dónde hay indicaciones geográficas y denominaciones de origen, porque son elementos propiamente de la cultura y únicos. Yo honestamente no sabía, con el estudio de la Universidad Autónoma de Querétaro, me enteré de que la muñeca Donchú tiene 130 años, que hay un antecedente desde hace 130 años, y que es un ejemplo de sororidad de la madre de pie enseñándole a la hija, y que antes era de
hierbas y que también se le enseñaba a la hija que las personas se envejecían, que las mujeres se envejecían cuando las hierbas verdes se convertían se secaban y se convertían en cafés. En algún momento cuando empezó a haber ferrocarril lo hacían con los costales, la muñeca, y luego fue perfeccionándose hasta lo que tenemos el día de hoy, que realmente es una muñeca muy bonita. Y lo mismo con la muñeca Lele, que le regalé a la embajadora Francisca Méndez de México en Ginebra, en Naciones Unidas, una muñeca Lele que la paseó y al final la terminó donando al Museo de la Organización de la ONU en Ginebra como un elemento cultural del mundo. Y es una muñeca Lele grandota. Y creo que es de los mejores recuerdos que me llevo del INPI, el poder haber hecho visible y protegido el patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas, Santiago Mezquititlán en este caso, respecto a la piratería de muñecas Lele provenientes de China, que por supuesto alguien sin escrúpulos llevó el modelo, las hicieron allá, salía más barato y la empezaron a comercializar en tiendas de alta gama y sin que las mujeres indígenas ganaran un solo centavo. Nuestro proyecto es que se puedan certificar y que entonces cuando alguien utilice la muñeca Lele, que tenga que pagarle regalías a la comunidad indígena o particularmente a estos organismos cooperativas de las mujeres artesanas. Hay una duda que me surge, ahorita no soy economista, pero ¿qué tanto afecta todo este tema del conflicto mundial? Que obviamente está pegando en las economías, inflación, encarecimiento de muchos productos. ¿Qué tanto afecta para el desarrollo de patentes? Pero Sí, a ver, eh, el, el- yo diría, vivimos a partir de la administración de Donald Trump dos nuevas realidades. Una nueva realidad de geopolítica, en donde la guerra se ha convertido en una mecánica de presión eh, comercial y política. Y hoy lo vemos desafortunadamente en la invasión de Rusia a Ucrania por una expansión territorial. Lo vemos en el conflicto de Gaza y Líbano con Israel. Y lo vemos también en el desafortunado enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, se ha generado pues, un alentamiento del flujo de energía, sobre todo, eh, de combustibles, gas, etcétera, que ha terminado impactando. La guerra de Ucrania y Rusia ha impactado con la salida de gas natural hacia Europa, por ejemplo, y ha encarecido los productos en Europa. El caso de Medio Oriente ha impactado los combustibles y eso ha tenido un impacto en Europa, en América, en general en todo el resto del mundo. Y por otro lado, es la realidad arancelaria y comercial. Al ponerse mayores aranceles a los productos, lo que se ha generado es un esquema proteccionista del comercio. Y eso ha implicado, en el caso particular de las patentes, que sea mucho más difícil su comercialización, porque ahora no solamente se tiene que elevar la startup o la empresa o el producto universitario, sino que ahora tienes que pagar para poderlos exportar a Estados Unidos, se va a tener que pagar un arancel superior y eso genera pérdidas hacia las personas que están exportando. Y por otro lado, una parte de eso lo asume la persona que exporta, pero otra la persona que importa y otra pues, el consumidor final. Entonces todo esto pues, impacta de manera negativa en la economía. Eh, digamos, hay un tema real que el libre comercio que se había establecido desde los finales de los 80, donde Estados Unidos había reposicionado su liderazgo a nivel global en términos económicos, empezó a ser alcanzado por China y esto generó el planteamiento de Trump de cerrar sus fronteras y generar aranceles hacia los chinos. Y a México pues, le ha impactado. Seguimos siendo el socio comercial más importante de Estados Unidos, seguimos formando parte de la región más económica más importante del mundo. Yo estoy convencido de que se va a salvar el TEMEC. Los procesos de negociación no han sido fáciles. La presión ha sido grande en varios temas, pero al final del día yo estoy convencido de que vamos a salir adelante. La presidenta Claudia Sheinbaum
Pues recientemente estuvo en Barcelona con los líderes progresistas mundiales, también pues mandando un mensaje de que pues, México es una gran nación y que pues, no somos subordinados a un país. Tenemos una soberanía que se quiere construir en todos los aspectos: alimentaria, política, tecnológica. Y sí ha habido, evidentemente, un impacto en la transformación geopolítica que estamos viendo a nivel global, que además ha impactado en los temas electorales. Antes vemos una enorme polarización y vemos también cómo líderes tipo Milei o tipo Bukele o tipo Trump terminan estableciendo posiciones de derecha que les va a costar mucho a sus pueblos recuperar un esquema, por ejemplo, de protección de derechos sociales, por ejemplo, como el derecho a la salud. Ahora, vemos la ruta. Afortunadamente, pues, hay muchos países en donde el centro izquierda o la izquierda está dominando el escenario político, e inclusive Italia, que una primera ministra que era trumpista de derecha, pues, ha ido corriéndose al centro, y así estamos viendo muchos líderes globales. Entonces, yo, yo lo que creo es que hay que apostar por la fortaleza de México y hay que apostar porque saldremos adelante de este tema. Al final del día, pues ya llevamos pues casi un año, 4 meses de la administración de Trump, y vienen para ellos las elecciones del Congreso en noviembre, y podemos ver que pueda tener otra configuración política el Congreso que cambie pues, la configuración política que actualmente tiene Estados Unidos.